Buenos días a todos y todas los que estáis aquí, los que habéis venido presencialmente y los que, bueno, pues nos estáis escuchando por video streaming que se está transmitiendo ahora. Gracias como ya he dicho, por estar aquí y, bueno, pues quiero presentar un poquito aquí el equipo que está conmigo. A mi izquierda del todo está Juan Ramón Rivera, que lo conocéis de aquí de la facultad, que en caso de, bueno, de ser elegido, pues iría como secretario general. María Ángeles Valdés, que iría como gerente, y a mi derecha Carmen Carretón, que en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, y Ángel Berenguer en el Vicerrectorado de Investigación. Y luego por aquí también tengo parte de mi equipo, Encarnación Jiménez en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad, María Hernández como Vicerrectora de Estudios, Miguel Cazorla como vicerrector de Estrategia Digital y Calidad, Isabel Sospedra como vicerrectora de Salud y Bienestar, Federico López como vicerrector de Internacional, luego a la fila de detrás, Ignacio Martín Gullón como vicerrector de Innovación y Infraestructuras, Begoña Fuster como vicerrectora de Planificación Estratégica y Pepi Parreño como vicerrectora de Empleo y Emprendimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, como ya he dicho, y lo primero es empezar un poquito a desgranar nuestro programa electoral, y nuestro programa electoral lo hemos hecho centrado o hemos preparado el programa electoral centrándonos en tres pilares fundamentales que creemos esenciales para el desarrollo de la universidad. En primer lugar, el primer eje sería el de simplificación institucional, simplificación administrativa. Todos sabemos, tenemos una carga burocrática, una serie de reglamentos, y creo que aquí en Derecho no creo que deba explicar demasiado. Bueno, pues tenemos una serie de normativas que nos vienen de fuera, que nos obligan a ir cumpliendo una serie de requisitos a la hora de bien justificar las cuentas, bien a la hora de los procesos de acreditación, de renovación de las titulaciones. Todo esto, pues bueno, tenemos una normativa que cumplir. Esa normativa tenemos que prepararnos para estar, tenemos que tener las herramientas informáticas necesarias para ello. Pero luego tenemos una segunda parte, y es cómo cumplimos nosotros esos requisitos, es decir, qué procesos estamos haciendo para cumplir esos requisitos que nos vienen impuestos, y en segundo lugar también los procesos ya internos que son propios nuestros, que ya no están regulados, sino que somos nosotros mismos los que los regulamos, pues tenemos que sí o sí simplificarlos. Las herramientas digitales nos han venido muy bien en muchos casos. Ahora hacemos muchas más cosas que hacíamos antes, tenemos muchos más datos, pero la percepción ahora mismo que tenemos todos es que trabajamos más que lo que hacíamos antes. La estructura o lo que queremos conseguir con todo este proceso es una cuestión bastante sencilla, explicado así, pero luego es bastante más complejo de realizar. Aquello que podemos hacer en un paso, que no hagamos cuatro. Aquellos que se puede hacer de forma automática, que se haga de forma automática. Aquello que sean procesos muy repetitivos, con muy poca decisión de las personas que forman parte del proceso de tramitación, pues que se puedan robotizar, que se roboticen. Sé que a lo mejor en una facultad como el Derecho puede resultar extraño, sí emplear inteligencia artificial para todos aquellos procesos que podamos. Y la inteligencia artificial, bueno, pues todos conocemos el ChatGPT, que hace una serie de cuestiones, pero hay otras cuestiones que hace la inteligencia artificial que han venido muy bien. Por ejemplo, todos los bots de apoyo a todos los procesos administrativos de matrícula se pueden hacer por inteligencia artificial. Y para eso, bueno, pues tengo aquí dos personas, tanto Lala, la gerente, como Miguel Cazorla. Lala viene del servicio de informática y además, bueno, pues es la persona que más conoce Universitas 21, con lo cual también es una de las cuestiones que yo quería abordar con gerencia. Y Miguel Cazorla, que es experto en inteligencia artificial,
todos estos procesos yo creo que forman el equipo ideal para poder abordar esa simplificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, como es lógico, toca analizar cada uno de los procesos, toca analizar la normativa. Si es externa, pues la cumpliremos. Si es interna, vemos si se puede modificar en algún punto para hacerla más ágil sin perder la rigurosidad de la misma, y ponernos en marcha a la hora de simplificar todos los procesos. En segundo lugar, tenemos el de la pertenencia a la Universidad de Alicante. Bueno, somos una universidad que ya tiene 45 años. Estamos viendo que, bueno, ese espíritu inicial que había, el espíritu de juventud, se pierde, pero seguimos necesitando la ilusión por trabajar para la Universidad de Alicante. Necesitamos, además, somos una universidad pública, tenemos que defender lo público, pero tenemos competición de otras universidades. Tenemos la competición, pues la Universidad de Alicante, la provincia de Alicante es pequeña en tamaño, con lo cual fuera tienes bastantes sitios, y hay zonas de la provincia que se sienten más ligadas a Murcia o más ligadas a Valencia. Murcia está relativamente cerca, la Universidad de Murcia es una universidad potente, y en Valencia tenemos dos universidades muy potentes, que son tanto la Politécnica de Valencia como la propia de Valencia. Y hay, aunque por distancia kilométrica están más cerca de Alicante, hay la comarca del Comtat, del Alcoyà o la Marina Alta. Sí, está más cerca de Alicante, ahora las comunicaciones son buenas, pero históricamente siempre se han sentido mucho más cercanos a Valencia que a Alicante. Y además tenemos las universidades privadas que empiezan a hacer, empiezan a coger partes importantes de nuestro pastel. En másteres, sobre todo, pero ya no solo en másteres. Los másteres, ellos han sido muy proactivos y han sido capaces de publicitar aquello que ellos tienen bueno, que tienen mejor que nosotros, que son las relaciones con las empresas, y pues eso es uno de los pilares que quiero yo reactivar durante mi mandato, si llego a ser elegido, pues es mejorar de forma significativa las relaciones con las empresas para que luego nuestros alumnos puedan hacer muchas mejores prácticas. Porque eso es al final lo que en los másteres muchas veces atrae a los estudiantes. Es decir, bueno, yo hago una serie de prácticas que luego me sirven a mí, pues a lo mejor para empezar a ver el mundo laboral o incluso para quedarme luego si puedo en la empresa. Tenemos también, y en ese caso, tenemos que simplificar los trámites que se exigimos a las empresas a la hora de colaborar con nosotros en prácticas. Tiene que ser una cosa muy automática y muy rápida, porque si a una empresa nosotros le ponemos unos trámites muy complejos, pues nos van a decir que no. Es decir, prácticamente la empresa dice, mira, este es el convenio, ¿te gusta? Fírmamelo, punto. No tenemos que pedirle más cosas. Como os decía, esa es una de las cuestiones, pero ya no solamente empiezan a ganar alumnos en másteres, sino que también empiezan a ganar alumnos en grado. Las universidades públicas hemos sido en algún momento bastante tacaños, podríamos decir, a la hora de ofertar plazas en ciencias de la salud, porque hemos defendido mucho la calidad de nuestros estudios, y las universidades privadas tienen ya casi tantos alumnos como nosotros, pero pueden empezar a comernos alumnos en grados. Y si dejamos de tener alumnos, dejamos de tener la razón de ser. Entonces necesitamos recuperar toda esa implicación con el territorio. Para eso las aulas y las sedes yo creo que también nos van a servir, porque queremos potenciarlas no solamente como foco de difusor de la cultura
o de las investigaciones o de la innovación que se hace en la universidad o de la divulgación que podemos hacer de la universidad, sino también asentarnos en esa zona del territorio para que esas comarcas, poblaciones, sientan que la Universidad de Alicante es también parte suya. Y por último, también tenemos el tema de la transparencia, del buen gobierno. Y en ese sentido también quiero hacer incidencia de qué es lo que consideramos por transparencia. Transparencia no es única y exclusivamente tener los datos bien puestos en la página web y que, bueno, luego los informes que hacen las entidades independientes te digan, bueno, pues cumplen los requisitos. Transparencia y buen gobierno significa que las decisiones que toma el equipo de gobierno primero se comunican a los afectados y, en segundo lugar, se justifica por qué se han tomado esas decisiones. En algunos casos, y a lo mejor en decisiones importantes, nos hemos sentido que, por lo menos una parte, yo creo que de la comunidad universitaria, ha sentido que determinadas decisiones, por ejemplo, las asociadas a los remanentes, pues ni se comunicaron en tiempo y forma a los afectados, que eran los directores, directoras de departamentos e institutos, o los decanos o el director de la Escuela Politécnica, pues no se comunicaron a tiempo. Bueno, pues sí, se aprobó, como es lógico, la decisión se aprobó por Consejo de Gobierno, pero los implicados o los más directamente afectados, pues tardamos casi un mes en enterarnos y luego las explicaciones se fueron dando de una forma que, en función de cómo veían la gravedad de lo que estaba pasando y las críticas, pues iban modulando su respuesta. Eso es lo que yo creo que no puede pasar. Es decir, cualquier decisión que tome este Consejo de Gobierno, que aquí pretendemos formar, mi compromiso y el compromiso de todo el equipo es explicar las decisiones y que las decisiones se entiendan por qué se toman. Otra cosa es que luego, como es lógico, pues se puedan compartir más o menos, porque, bueno, pues si hay una situación compleja, probablemente la decisión puede ser que no sea la única que se pudiese tomar, pero se intentará explicar por qué se tomó esa decisión y en qué sentido se tomó esa decisión. Esos son los tres ejes principales en los que hemos basado nuestro programa, y lo que queremos ahora es empezar a desgranar un poquito políticas. Luego, si hay turnos de preguntas, pues bueno, que los vicerrectores y la gerente que está conmigo pues responderán. Queremos desgranar un poquito las políticas que tenemos. Empezaré por colectivos, y una de ellas, una de las principales, es el relevo generacional, que eso va afectando tanto a PDI como al personal técnico de gestión y administración y servicios. ¿Por qué? Porque la edad media de la plantilla es bastante elevada, en ambos casos. En el caso de los departamentos, nos podemos encontrar con departamentos con una estructura de edad, una pirámide de población, que se llamarían los geógrafos, una estructura de edad bastante extraña. ¿Por qué? Pues porque hay un grupo de personas de una edad muy concentrados en un grupo de edad muy concreto. Y eso pasa en bastantes departamentos. Si eso llega a las edades de jubilación, pues nos encontramos que de repente en un departamento desaparece, en un departamento no demasiado grande, se jubilan 3, 4 o 5 personas. Eso supone descapitalizar el departamento, porque si de repente se jubilan 3, 4 personas en 3, 4, 5 años, pues a lo mejor se ha perdido un 30, un 40, incluso hay departamentos que en 6, 7 años pierden el 80% de su masa. Eso supone una pérdida muy importante. Todos esos relevos generacionales hay que prepararlos de forma concienzuda. No se puede crear una plaza de ayudante de doctor al día siguiente que se jubila el profesor. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento hay que preparar a la persona, hay que
tener una persona lista, la docencia, pues uno empieza en docencia, todos hemos empezado en docencia, sabemos cuántos nos ha costado los primeros años, luego en función del rodaje pues es cada vez más fácil. Los grupos de investigación, las áreas de investigación no pueden quedar perdidas, por lo tanto, queremos crear un plan personalizado para cada departamento con previsión de jubilaciones y dotación de plazas con tiempo para asegurar que ese relevo generacional se hace de forma correcta y que no perdemos ni potencia en investigación, ni potencia en docencia y que el departamento se vea lo menos comprometido por esta situación. Otra de las cuestiones que queremos asegurar, y yo sé que aquí en Derecho hay bastantes profesores asociados, bueno, pues que son de los asociados que están trabajando fuera, es disminuir la tasa de asociados. Tenemos una de las tasas de asociados, ahora mismo probablemente tengamos la tasa de asociados más alta de la Comunidad Valenciana, de las universidades públicas. Hace 10 años esa situación no era así. Bueno, todos sabemos que entre el 2014 y el 2020 teníamos unas tasas de reposición ridículas, con lo cual la única forma de solventar jubilaciones, bajas o nuevos planes de estudio era pues, prácticamente contratar asociados. Y cuando vemos la evolución de las distintas universidades de la Comunidad Valenciana, todas ellas en ese momento aumentaron el número de asociados. Pero a partir de 2020 ves que la Universidad de Alicante prácticamente se mantiene constante en el número de asociados y, por ejemplo, dos casos bastante notables, financiados por la misma comunidad autónoma, tanto Valencia como Castellón, pusieron en marcha planes de estabilización y redujeron de forma importante los números de asociados. En este sentido, también es importante recalcar que el número de plazas que nos toca con el plan María Goiri, siempre se me... es un nombre de estos complejos, el plan Integra, que son, ahora en la primera tanda son 112 y luego nos tocarán 73, también indica que no estamos bien. ¿Por qué? Porque el número, ya sabéis que esas plazas vienen, es financiación que llega del Ministerio y luego las 73 vienen en financiación de la Generalitat Valenciana. Esas plazas vienen para compensar la reducción de carga del profesorado o asociado de la LOSU, que máximo antes era 18 créditos y ahora el máximo es 12. Tenemos asociados de 18 y de 15 créditos que tienen que pasar sí o sí a asociados. A asociados de 12 créditos. No. Asociado de 12 créditos. Por lo tanto, se nos queda un desfase de créditos sin cubrir, que si no hubiese estado este plan, pues lo lógico hubiese sido, o lo más sencillo, más que lo lógico, lo más sencillo es coger más asociados, pero para evitar eso, pues está el plan y nos dan financiados durante 6 años. Son 112 la primera tanda que hay que cubrir antes del 30 de junio y esos 112, en comparación con el resto de universidades de la Comunidad Valenciana, representa el 26% de las plazas totales de la Comunidad Valenciana, mientras que la población de estudiantes de grado y máster es solo el 20%. Quiere decir que estamos peor. Nosotros queremos, además de este plan queremos además de estas plazas, tener un plan de estabilización de asociados, porque la LOSU ahora mismo, tras 2 años de contrato como asociado, permite crear pasarelas o procesos de estabilización más sencillos para todo aquel profesorado asociado que esté acreditado a permanente laboral o que esté acreditado a titular de universidad y quiera acogerse y quiera hacer carrera académica. ¿Qué es lo que puede pasar con las plazas estas del plan Integra? Pues sí, tendremos asociados que les dices, primero, son plazas complicadas, son muchísimas, que hay que cubrir antes en 6 meses, prácticamente quedan 7 meses.
¿Cuál es el problema? Tenemos que encontrar, primero, doctores en los departamentos que tengan un currículum suficiente como para empezar a hacer carrera académica y en un proceso selectivo, pues no queden mal, y que luego quieran, porque puede pasar mucho en derecho. Si tenéis profesionales que estén trabajando en un despacho, pues te dirán, pues mira, sí, pues estoy trabajando, hago artículos, soy doctor, pero no me voy a quedar en la universidad para en 6 años ganar mucho menos que lo que puedo ganar fuera. Y pasa no solamente en derecho, sino pasa, por ejemplo, en la Facultad de Educación, donde puede haber maestros o profesores de secundaria que los 6 años representa una marcha atrás. Otra de las medidas que proponemos es que con estas plazas que tenemos, si alguna de las personas que las coge se acredita antes de llegar a los 6 años, se acredita como PPL o como profesor titular, pues sacarle la plaza. ¿Por qué? Porque esa financiación se sigue manteniendo. Quedan 3 años, pues se saca otra plaza, con lo cual podemos proceder a la renovación generacional. Siempre, como es lógico, todas estas cosas, pues habrá que tener dos cuestiones previas. Primero, que la tasa de reposición nos lo permita. No sabemos cómo va a evolucionar la tasa de reposición. Y bueno, pues también los que acaban los 6 años y tenemos que promocionarlos sí o sí, pues esos serían los primeros. Y luego, pues la economía de la universidad también, que es los dos factores limitantes en estas cuestiones, pero nuestra intención es que todo aquel ayudante, doctor, que venga y se acredite antes de tiempo, pues intentar hacerlo, intentar, dentro de las posibilidades de la universidad, que los dos factores limitantes es la tasa de reposición y las cuestiones económicas, pues estabilizarlos lo antes posible. Y por otro lado, también en las cuestiones docentes, una de las cuestiones que más nos preocupa es las cuestiones docentes que estamos haciendo ahora mismo y que al final no nos computa para el POD, que son cuestiones docentes, y para eso proponemos 3 medidas importantes. Una de ellas es aumentar el reconocimiento de tanto del TFM, TFGs. En segundo lugar, también aumentar el reconocimiento, bueno, TMS, TFGs y tribunales, de participación en tribunales. En segundo lugar, crear una bolsa de créditos para departamentos, probablemente con todos aquellos descargas que al final no se pueden utilizar porque, bueno, pues si eres director de departamento y tienes 3 sexenios, pues los 3 sexenios o 4 sexenios o 5 sexenios o 6 sexenios ya no sirven para nada, se pierden. Pues utilizar esos para que el departamento los pueda distribuir pues en determinadas tareas que muchas veces no se ven compensadas. A lo mejor puede ser coordinación de algún grupo que tenga muchos, perdón, de algún curso que tenga muchos grupos. Cuestiones de coordinación de TFMs, TFGs, que a lo mejor se encarga por área a una persona y esa persona realiza un trabajo pues para empezar a distribuir cómo distribuimos TMs, TFMs, TFGs entre todo el personal del laboratorio, del departamento. Y por último también creemos que es muy importante aumentar lo que se paga por colaboración docente. Se crearon las plazas de profesor sustituto, que al final hemos visto en todos los departamentos que, bueno, pues que la idea sobre el papel no parecía mala, pero pero cuando te vas a ponerla en marcha, ves que es una figura que no se puede utilizar o prácticamente no se puede utilizar. Tienes una baja de un profesor, a no ser que sea una baja que preveas ya por muy, muy largo periodo, pero tienes una baja de a lo mejor 2 meses y te pones a buscar entre la lista de profesores y sustitutos y no tienes o no encuentras con el adecuado porque a lo mejor está dando una asignatura muy específica de tercero o de cuarto
que la persona que va a darla pues no tiene los conocimientos adecuados. Hay asignaturas, pues nos pasa, en áreas de conocimiento hay asignaturas muy generales que mucha gente podrá prepararlas y otras muy específicas o optativas que son complicadas. Entonces, al final lo que se acaba recurriendo es a colaboraciones docentes. Y lo que yo creo que está ahora mismo fuera de lugar es lo que estamos pagando por colaboraciones docentes, que son 25 euros brutos la hora. Es precio de hace 20 años. Es decir, cuando comparamos... Entonces, eso es otra de las cuestiones que necesitamos revisar. No podemos... Porque al final, ¿eso qué es? Pues prácticamente le tienes que pedir el favor a un profesor del departamento, del área de conocimiento, oye, por favor, da estas 3 horas, vas distribuyendo, y es hacer un favor. Porque por ese precio, pues nadie trabaja. Yo creo que eso es un poquito más o menos las cuestiones más importantes. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, tenemos un micro para que nos puedan oír desde fuera, los que están en streaming. Y si hay alguna... Sí, Jorge. Muchas gracias, Enrique. Has hablado sobre el tema del reconocimiento de los TFGs y TFMs. Para los que hemos coordinado TFGs y TFMs, una de las cuestiones que también nos atormenta, ¿no? Nos preocupa, es el tema de la falta del carácter intuitivo de UA Project. UA Project es una herramienta que creo que es mejorable y que en realidad pues a los coordinadores y a los propios tutores nos genera muchas veces más dudas que seguridades. Simplemente quería preguntar qué ideas teníais en el equipo al respecto. Muchas gracias. Sí que nos lo han hecho llegar desde varios sitios y es una herramienta, es verdad, que es muy antigua. Y, de hecho, en la cartera de proyectos de este año está el replanteamiento de darle una vuelta, porque es verdad que se van haciendo parches, se van haciendo cosas, pero al final hace falta cogerla otra vez y de verdad analizarla y rehacer. Sí, y ver, está planificado, sí. Espera, no, mira a ver si aquel ese no llega. Tampoco. Bueno, es un tema que nos preocupa a todos porque todos usamos UA Project. Entonces, ya seamos tutores o coordinadores o como directora de departamento, yo me toca a mí hacer mucha gestión del UA Project. Lo hemos hablado con Miguel Cazorla, lo llevamos en el programa precisamente porque no es que no sea intuitiva, es que va funcionando con las incidencias que vamos comentando. Es decir, no puede ser un aplicativo que funcione cuando el usuario o la usuaria dice, oye, esto no puede ser así, no encuentro esto, no me puedo descargar esto. Entonces, al final, yo creo que es una cuestión de, que Miguel lo decía, ¿no? Trabajemos con la persona que utiliza el UA Project, porque además está generando mucho más trabajo de lo que se supone que tendríamos que hacer. Entonces, y luego cuestiones ya de funcionalidad, es decir, qué competencia tenemos, por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Nosotros, quién lo podría hacer, porque yo creo que recae a quien le recae. Es decir, no hay una norma que diga a quién le compete este trabajo, sino que vamos haciéndolo buenamente como podemos, ¿no? Ya sean los centros, los departamentos, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque al final tampoco se reconoce ese trabajo. Y cuando llegan los correos a las 12 de la noche y tienes 25 correos y te tienes que meter en cada centro, ¿no? Y ver qué te pide cada centro o cada titulación, es como una sensación de ansiedad, ¿no? que te impregna y no sabes lo que tienes que hacer en ese momento. Y sí, eso hay que trabajarlo y Miguel tiene preparado ya el proyecto. Además, sobre todo en departamentos, si eres departamento donde estás solo implicado en una titulación o las titulaciones son todas de un mismo centro, pues cada uno funciona igual, pero aquí hay departamentos donde imparten en varios centros. En cada sitio es ligeramente distinto, lo cual cada vez crea mayor inseguridad. Es uno de los temas que más problemas está causando ahora mismo, la gran carga que nos está suponiendo TFMs y TFGs.
Y luego, bueno, pues también tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial ha llegado para bien y para mal. Tenemos que usarla para bien y la usaremos para bien, pero también hay inteligencia artificial que se usa, no digamos para mal, sino para ahorrar trabajo, y tenemos que tener también herramientas para decirle al estudiante, oye, esto está creado con inteligencia artificial, porque sí hay herramientas para eso, porque como toda cuestión de inteligencia sigue unos patrones que son identificables. Y cuando la usas, pues bueno, sabes que hay una serie de estructuras gramaticales que a lo mejor no son incorrectas en español, pero que vienen más como calcos del inglés, que son detectables. Por ejemplo, hay todo ese tipo de cuestiones. Pero desde luego, y también como nosotros como profesores, también nos tendremos que replantear que cómo enseñamos, porque sí, nuestros estudiantes usarán la inteligencia artificial y nosotros usaremos la inteligencia artificial y hay que enseñársela a usar en el buen sentido. El sábado cenaba con una persona, bueno, pues una profesional del derecho que está implicada también a veces en docencias y decía, pues bueno, que ahora mismo en derecho se empieza a usar la inteligencia artificial para los estudiantes, redáctame esta sentencia o este informe sobre este caso. Y decía que eran muy, muy reconocibles porque tenían todos una misma estructura, una misma... Entonces hay que enseñar tenemos que usarla para nuestro bien, porque está ahí, es como las calculadoras, cuando llegaron los ordenadores o Internet, exactamente lo mismo. Vienen para ayudar, pero también, pues bueno, sirven también para hacer pequeñas trampas. Hay que enseñar a los estudiantes a cómo usarla y no hacer las trampas. ¿Alguna cuestión adicional? Bueno, si no, lo que queríamos pasar es ahora mismo un vídeo que hemos preparado pues, sobre los motivos de la campaña con los lemas más importantes. Ahora es el momento. Momento de actuar, de comprometerse, de hacer realidad una universidad a la altura de tu futuro. Con un nuevo carácter, pero con la personalidad forjada a lo largo de nuestra historia. Una universidad que escuche al que habla, que entienda lo que se le pide, que la ciencia y la docencia sean su ADN. Es el momento de dejar claro que hay un equipo de personas que va a hacer de la UA un lugar donde todos y todas queremos estar. Porque este es tu momento de soñar, tu momento de reflexionar, tu momento de actuar. Pero es nuestro compromiso hacer que sea posible. Soy Enrique Herrero y presento mi candidatura a rector de la Universidad de Alicante. Es tu momento. Es mi compromiso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerdo que la jornada de votación es el 27 y el 28. Se abrirá la urna electrónica aproximadamente a las 10:30 del día 27 del miércoles y se cerrará la urna electrónica el día 28, eso sí, a las 2 del mediodía del 28. Como siempre suele pasar en las votaciones que se hacen a pie, en urna física, el cierre de entrada a la plataforma será a las 2 en punto de la tarde, pero toda aquella persona que haya empezado a trabajar, se haya introducido antes en la plataforma, tendrá probablemente 10-15 minutos, pasadas las 2, para cerrar la urna, para acabar el proceso de votación, como pasa cuando se vota en urna física. Toda aquella persona que está dentro del colegio electoral a las 8, cuando se cierra el colegio electoral, vota. Pues esto exactamente lo mismo. Y ya solo me queda nada más que pues pediros el voto y muchísimas gracias a los que nos habéis visto y a los que estáis aquí por participar en este acto.